adversidad ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Sí, vamos a comenzar con una oración y le voy a pedir a Ángel, ¿sí?, que oremos para que sea el Señor el que nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Oramos, Ángel? Oramos. Te agradecemos, Padre Celestial, porque en esta mañana nos hemos reunido para participar de los símbolos, poder recordar al Señor. Y ahora, Señor, queremos que tú nos hables a través del Espíritu Santo. Vamos a abrir la Biblia y cada uno recorrerá los versículos, los pasajes que se irán exponiendo. Pero a la vez que vamos recorriendo esos pasajes, tú nos hablas cuando nos llevas tal vez de pasada por algún versículo, por alguna palabra que necesitamos.
Cada uno de los que estamos aquí, Padre, hemos venido con necesidades. Cada uno tiene su necesidad, su dolor, su aflicción, su carga. Y queremos, Señor, que tú nos alivies nuestras cargas, que nos quites el peso. Y no hay nada más poderoso que la palabra hablando en el corazón. Señor, que hoy tú nos hables y podamos ir alimentados a nuestros hogares, porque mañana tenemos que emprender nuevamente la semana y cada uno tiene que volver a las actividades y a las cargas propias de la vida. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos esté fortaleciendo para poder soportar todo lo que se venga en la semana y poder, Señor, estar gozosos de saber que tú has estado con nosotros y que tu palabra nos ha edificado. Oramos por Carlos, para que nos hable en el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias porque tenemos este privilegio. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, muy bien. Como Ángel oraba, sí, que al abrir la Biblia no sea una persona el que hable, sino sea el Señor a cada uno de nuestros corazones, en el mío en primer lugar. Estamos meditando y estamos viendo hace ya varios domingos esta hermosa primera carta de Juan. Y ya estamos por la mitad de la carta, ya estamos en el capítulo 3. O mejor dicho, hoy vamos a comenzar el capítulo 3. Y vamos a ver algunas cosas que podemos sacar de estos 10 versículos. Hoy vamos a ver Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Pero para introducir un poquito el tema, antes de ir a Primera de Juan, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Y de ese pasaje vamos a sacar el título de esta meditación. Y dice, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y allí le vamos a sacar el título, hijos de Dios. Hijos de Dios, dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Otra vez este hermoso concepto que hoy lo vamos a poner allí como título de nuestra meditación. Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vos y yo somos hijos de Dios y hemos entregado el corazón a Jesucristo. Somos hijos de Dios. Pero muchas veces no reflejamos a Jesucristo en nuestra vida. Somos hijos, sí, pero nuestra lámpara está apagada. Por eso no somos luminares en el mundo. Y Juan nos va a mostrar un poquito qué es ser un hijo de Dios. Y también nos va a mostrar cómo vive un hijo de Dios. Por eso ahora sí, entendiendo y comprendiendo un poquito que somos hijos de Dios, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a ver qué es ser un hijo de Dios. Juan en estos 10 versículos 3 veces nombra este concepto. Dice hijos de Dios 3 veces en 10 versículos. Así que miren si no es importante que podamos recordar esto. Y dice allí Primera de Juan, capítulo 3, versículo, vamos a leer los primeros 5 versículos y vamos a ver qué es ser un hijo de Dios.
Y dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Él es Jesús. Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Qué hermosos 5 primeros versículos. Y estos 5 primeros versículos nos van a tratar de, o nos van a hacer responder esta pregunta: ¿qué es ser un hijo de Dios? Y vemos que el ser un hijo de Dios, primero y principal, consiste en entender que Dios nos ama. Yo no sé si todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Pero para ser un hijo de Dios, lo primero que tenés que entender es que Dios te ama. Por eso dice el versículo 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Dios nos ama con un amor único, un amor inigualable. Un amor que solo puede provenir y solo proviene de Él. Por eso dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso, el ser un hijo de Dios, lo primero que tenemos que entender, ¿sí?, es que Dios nos ama. Y una vez que entendimos ese amor de Dios hacia mí, tengo que entender o reconocer algo más. Y es que tengo que reconocer que soy un pecador. Dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Dios nos ama, pero también en nuestro corazón hay pecado. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todo pecado está destituido de la gloria de Dios. Y el pecado trae consigo la muerte. Y tenemos que entender esto porque en nuestro corazón hay pecado. Y ese pecado me separa de Dios, me aleja de Dios. Y por más que Dios me ame con ese amor inigualable, dice la Biblia que Dios es santo y no puede acercarse al pecado. Y si en mi corazón hay pecado, Dios no puede acercarse a mí. Por eso tengo que entender ese amor de Dios por mí. También tengo que reconocer que soy un pecador. Y tengo que reconocer o entender de que Jesús es el único medio de salvación, que puede limpiar mi corazón, que puede sacar o limpiar los pecados de mi corazón y puede acercarme a Dios. Por eso dice el versículo 5, y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ese Él es Jesús, el Hijo de Dios, que apareció con un propósito para salvarnos, para salvarte. Vuelvo a repetir, yo no sé si todos los que estamos acá somos hijos de Dios.
Pero para ser un hijo de Dios, tenés que entender que Dios te ama. Tenés que reconocer que sos pecador. Y tenés que reconocer que Jesús es la solución a ese pecado. Y Él es el único que puede limpiar tu corazón. Y una vez que entendí eso y que le entregué mi corazón a Jesús, voy a ser un hijo de Dios. Ahora, una vez que soy un hijo de Dios, tengo que vivir como un hijo de Dios. Y Juan, en estos 10 versículos, nos quiere mostrar cómo vive un hijo de Dios. Y podemos ver que un hijo de Dios vive de una manera determinada y vive o tiene ciertas características. Y lo primero que un hijo de Dios hace, lo podemos encontrar en el versículo 1. Dice 1 Juan capítulo 3 versículo 1: mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Lo primero que tenemos que hacer, o cómo vive un hijo de Dios, es mirar. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Mirando. ¿Qué mira un hijo de Dios? Mira al Padre. Porque dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y para eso tenemos que observar al Padre. Tenemos que observar a la primera persona de la Trinidad, a Dios Padre. Y dice 1 Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Allí vemos cómo es el amor del Padre. Vamos a observar al Padre y vamos a ver cómo es el amor. Y dice versículo 9 del capítulo 4 de 1 Juan: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Otra vez repite Juan: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y de qué manera nos amó? Otra vez lo repite, dice: y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Él mandó a Jesucristo para que ocupe nuestro lugar. Por eso hace más de 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, Jesús murió por nuestros pecados. Dice la Biblia: el justo por los injustos. ¿Quién moriría por otra persona? ¿Alguna mamá, que acá hay mamás presentes, o algún papá, puede levantar la mano y decir: bueno, sí, yo moriría por mi hijo? Jesús murió por todos, por sus más íntimos. Jesús murió por sus enemigos. ¿Quién moriría por un enemigo? Si hay sinceridad en nuestro corazón, creo que ninguno. Jesús murió por todos. ¿Qué amor nos tiene? Por eso tenemos que mirar el amor del Padre. Pero también en el versículo 1 podemos encontrar que tenemos que mirar a alguien más. Y dice la segunda parte allí del versículo 1: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Él no es la primera persona de la Trinidad, no es Dios Padre, sino es la segunda persona de la Trinidad, es Jesucristo. Que dice Colosenses capítulo 1, Jesucristo, si mal no recuerdo, versículo 15, que Jesucristo es la imagen visible de ese Dios invisible. Y cuando nosotros le miramos a Él,
Cuando miramos a Jesús, podemos ver también el amor del Padre. Por eso el Hijo de Dios tiene que vivir mirando. Dice Hebreos, ahí muy cerquita de donde estamos, viene Hebreos Santiago, Hebreos capítulo 12, un pasaje que en lo particular me gusta mucho, versículo 2 y 3 dice, puesto los ojos en Jesús, tenemos que mirarlo a Jesús, tenemos que fijar nuestra mirada en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice el versículo 3, mirando a Jesús, cuando ponemos los ojos en Jesús, mira lo que va a pasar, vamos a empezar a considerarlo. Vamos a empezar a tenerlo en cuenta. Vamos a empezar a prestarle verdaderamente atención a Él. Considerar a aquel, a Jesús, que sufrió. Y Él sufrió, una vez más lo repito, por nuestros pecados. Ahora, qué lindo poder mirar a Dios, mirar a Jesús. Pero en el versículo 2 también tenemos que mirar algo más. No tiene como hijo de Dios que no tenemos que bajar la vista y no tenemos que dejar de mirar esto. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, una vez más, Él es Jesús, no nos olvidemos, seremos semejante a Él, a Jesús, porque le veremos tal como Él es. Y esto me habla de que tenemos que mirar el futuro que nos espera. Qué lindo cuando miramos el futuro y planeamos y planificamos y hacemos cosas. Pero Dios quiere que miremos más allá. Nos espera un futuro maravilloso como hijo de Dios. Y ese futuro es una eternidad junto a Él. Estamos por un determinado tiempo aquí en la tierra. Nacemos, vivimos y morimos. Pero qué lindo es la eternidad que espera al Hijo de Dios. Y la Biblia es clara con esto. Allí dice, cuando Él se manifieste, cuando Él venga a buscar, ahí está hablando del arrebatamiento de la iglesia, cuando Él venga a buscar a su pueblo. Por eso dice 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. También Pablo nos va a hablar o se va a acoplar a las palabras de Juan y va a hacer recordar esto. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, que hasta acá era un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia, cómo va a ser ese maravilloso momento, para después vivir junto a Dios, junto a Jesús, y vamos a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Eso nos espera a cada uno de nosotros, como sus hijos. Por eso tenemos que mirar al Padre, tenemos que mirar a Jesús, tenemos que mirar el futuro que nos espera. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, lo busqué en otra versión para que se nos sea más claro todavía.
Dice otra versión de la Biblia: así que todos nosotros, a quienes se nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él. Jesucristo es Él, a medida que somos transformados a su gloria, a su gloriosa imagen. Nos espera una transformación maravillosa cuando Jesús nos venga a buscar. Pero mientras tanto, cada día somos transformados. Cuando le miramos a Él, cuando cada día tenemos esta relación íntima con Él, cada día somos transformados, más y más. Y podemos ver, como decíamos al principio, o mejor dicho, los demás pueden ver, como decíamos al principio, luminares en este mundo, luces encendidas en este mundo lleno de oscuridad. No porque somos mejores, no porque sabemos todo, no porque no cometemos errores, sino porque reflejamos a Jesucristo como hijos de Dios que somos. Qué maravilloso que podamos vivir como un hijo de Dios. ¿Y cómo vive un hijo de Dios? Mirando. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Volvemos a Primera de Juan. Vive de otra manera, vive con algo más que mirar. Vive permaneciendo. Vive mirando, pero también vive permaneciendo. Dice el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y dice el versículo 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso no solamente el Hijo de Dios vive mirando, sino vive permaneciendo. Como veíamos en el versículo 3, que cada día nos tenemos que purificar a sí mismos. Y como veíamos en el versículo 6, tenemos que tener una relación íntima con Él. Eso me habla de permanecer. Y vamos a ir a Juan, el que escribió las epístolas, también escribió un evangelio, Juan, el apóstol Juan, y él va a hablar del mismo concepto. Como en Juan capítulo 15, él va a contar o va a dar, estas son palabras de Jesús, quien habla o quien va a hablar a través de una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una realidad terrenal, algo cotidiano que todo el mundo conoce, pero que se puede aplicar o que tiene una aplicación espiritual. Eso es una parábola. Y Jesús le va a hablar acá a las personas a través de una parábola. Y dice, Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Otra vez repite lo mismo, Juan dice, Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seráis así
mi discípulo. En 8 versículos que leímos, yo la tengo subrayada, más de 6, 7 veces, se repite una palabra, y es permanecer. Y esto me habla de relación. Ahí la palabra permanecer quiere decir quedarse cerca de. Y el quedarse cerca de es quedarse cerca de Jesucristo. Por eso me encanta este ejemplo tan sencillo que Jesús da. Dice, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, yo soy ese árbol, yo soy ese tronco. ¿Y saben qué son ustedes? Dice, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramitas. Y que si una ramita se corta de ese árbol, ya no lleva fruto, ya no sirve para nada, se seca. Y es así como cuando un hijo de Dios está cerca de Jesús se ve. Cuando un hijo de Dios se aleja de Jesús, también se ve. Se ve reflejada en la vida. Y por eso estos dos conceptos que leíamos en el versículo 3 y en el versículo 6 de Primera de Juan, lo encontramos aquí. El permanecer. Y cuando yo permanezco en Él, cada día me voy a purificar más. Cada día me voy a querer parecer más a Jesús. Y en mi vida va a haber algo que se llama fruto. Y ese fruto es la evidencia de que estoy conviviendo, que tengo una relación con Jesús. Y hasta ni hace falta que yo diga, soy un hijo de Dios. Se va a ver. Los demás lo van a ver. Por eso, como hijos de Dios, o cómo vive un hijo de Dios, mirando. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Permaneciendo, tomado de la mano de Jesús. Ahora, ¿cómo más vive un hijo de Dios? Practicando. Así vive un hijo de Dios, mirando, permaneciendo, practicando. Volvemos a Primera de Juan, capítulo 3. En el versículo 7 vamos a ver una parte de esto. Y dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como el que es justo. Ahí hay una palabrita, hay un verbo que es hacer. Y esto me habla de que yo tengo que llevar a la práctica lo que conozco. ¿Sabes? En la antigüedad los griegos se jactaban por tener muchos conocimientos. Ellos querían tener conocimiento, por eso el que estudia alguna carrera relacionada a filosofía y demás, se estudia a los griegos. Y vemos cómo ellos querían tener mucho conocimiento. Pero ¿sabés qué? El conocimiento no sirve de mucho, solo. Siempre pongo el mismo ejemplo, yo puedo conocer la Biblia de memoria, puedo ser un cabezón, así de saberme la Biblia. Pero si yo no aplico eso a mi vida, no sirve de nada, es puro conocimiento. Pero un hijo de Dios, ¿cómo vive? No solamente estudiando la Biblia, conociéndola, sino que vive obedeciéndola. Conoce para obedecer. Por eso allí está el hace. No sirve de nada solamente un conocimiento. Y si no queda claro, dice Juan, dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Allí Juan refuerza esto y dice que el pecado no puede ser práctico en la vida del creyente.
No existe el practicar el pecado en la vida creyente. El creyente puede caer, sí, va a caer seguramente muchas veces en pecado. Pero no tiene que ser eso una práctica en la vida del creyente. Por eso que cada día tenemos que permanecer junto a Jesús, para que cada día esto que decíamos en el versículo 8 no sea una realidad en nuestra vida, porque cuando nos alejamos de Jesús va a empezar nuevamente la práctica del pecado, y eso me va a ir alejando cada día más de Dios. Por eso el creyente tiene que vivir practicando. Y algo práctico lo encontramos también en el versículo 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Allí otra vez se manifiesta esta práctica en la vida del creyente. Una vida práctica. Y ahora con relación al amor práctico a los hermanos, a las personas. Por eso, ¿cómo vive un hijo de Dios? Vive mirando. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Vive permaneciendo. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Vive practicando. Ahora, y terminamos con esta pregunta. O mejor dicho, con dos preguntas. Primera, ¿soy un hijo de Dios? Porque no voy a poder hacer nada de todo lo que veníamos viendo si no soy un hijo de Dios. No voy a poder mirar a Dios, al Padre, a Jesús. No voy a poder permanecer junto a Él. No voy a poder practicar nada de lo que veníamos, lo que vimos, porque lo primero que tiene que pasar en mi vida es que Jesús esté en mi vida. Por eso vuelvo a repetir, yo no sé si todos los que estamos acá somos hijos de Dios, pero la primera pregunta de esta mañana es, ¿soy un hijo de Dios? Recordamos que es ser un hijo de Dios, es entender que Dios me ama. Es reconocer que hay pecado en mi vida y ese pecado me separa de Dios. Pero también reconocer que Dios dio la solución al problema. Y esa solución es una persona, es Jesús. Pero yo le tengo que entregar mi corazón a Jesús. Cuando pasa eso, soy un hijo de Dios. Ahora, si ya soy un hijo de Dios, hay una pregunta que tiene que quedar en nuestros corazones. Y es, si soy un hijo de Dios, ¿ven a un hijo de Dios en mí? Las personas con las que tengo relación a diario, ¿ven a un hijo de Dios en mi vida? Recién leíamos el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Otra versión de la Biblia dice en el versículo 10, la NBI dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otra versión de la Biblia dice, podemos saber quién es hijo de Dios. Y otra versión dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. 3 o 4 palabras distintas, pero que todo apunta a lo mismo. Es a lo que ven de mí, a lo que yo manifiesto. ¿Qué ven de mí? ¿Que soy un hijo de Dios? ¿O qué ven de mí? Que soy un hijo del diablo. Que estas simples palabras
que estos versículos puedan hacernos pensar a cada uno de nosotros, a mí en primer lugar. Primero, si soy un hijo de Dios. Y segundo, si ven a Jesús reflejado en mi vida. Y cuando me ven pueden decir, ahí va un hijo de Dios. No por lo que digo, sino también por lo que vivo. Que el Señor bendiga su palabra. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.